Cada vez que uno tiene la bendición, el privilegio de compartir una palabra, uno se pone nervioso, no solo porque a veces el público se pone difícil, sino porque uno tiene más que todo la responsabilidad de compartir, de impartir lo que el Señor quiere impartirle a la iglesia, y uno no quiere hablar gansadas, uno no quiere hablar un mensaje solo porque está en la Biblia y soltarlo, sino algo que realmente Dios esté ministrando a la iglesia. Y creo yo, le agradezco al pastor acá, porque me confirmaste la palabra, y después el pastor cantó una canción que me confirmó la palabra, y estoy muy contento, hermano, que vamos a recibir una palabra directa del cielo para nosotros hoy. Llamados, elegidos o escogidos y fieles. De eso quiero un poquito hablarles. El pastor Hugo nos hablaba en todo momento, tenemos un llamado, tenemos un propósito. Al que tenés a tu lado, decirle, ¿vos tenés propósito, tenés llamado de parte de Dios? Pregúntale, y estoy seguro que te va a decir que sí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 17 y versículo 14. Estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas, Apocalipsis 17, 14, y dice así: ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y la parte que yo quiero que subrayemos y en la que nos vamos a concentrar es esta que dice: y los que están con Él, es decir, con el Señor, con el Cordero, dice, son llamados, escogidos y fieles. Cuando nosotros leemos este pasaje, es lindo, de ahí sacamos que el Señor es Rey de reyes y Señor de señores. Nos vamos a dar cuenta que este pasaje está dentro del contexto de la caída de la gran ramera. Eso significa que ya estamos hablando del periodo tribulacionario. Y usted va a ver, el pastor Martín también lo ha enseñado en diversas ocasiones. Creo que en este retiro también lo ha estado ministrando respecto a que las naciones se van a unir contra el Cordero de Dios. Las Naciones Unidas se van a poner de acuerdo. Yo no sé qué se van a inventar en aquel momento, una invasión extraterrestre, andá a saber qué van a decir, pero dice que se van a unir contra el Cordero. Y lo que me llama la atención es que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, no viene solo. Yo no sé si usted se da cuenta de quiénes está hablando que lo acompañan ahí. Dice, los que están con Él son llamados, son escogidos y son fieles. Eso significa, hermanos, que, bueno, vamos a hablar por fe. ¿Quiénes son los que vienen con el Señor en esa segunda venida epifánica? Somos nosotros, la iglesia de Cristo. Porque hay un remanente hoy, no es la gran mayoría, hay un remanente de cristianos que se están preparando para la venida del Señor. Como ministraba el pastor Hugo, ministros que están dispuestos a todo con tal de no cambiar el mensaje del Señor. Y no solo eso, sino dispuestos a dejarlo todo por el Señor. No solo ministros, sino también hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Entonces, usted y yo tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo por el Señor. No solo ser llamados, sino pasar escogidos y por último llegar a ser fieles. Usted conoce la diferencia entre el arrebatamiento. Nosotros no estamos esperando en sí la segunda venida de Cristo cuando todo ojo le verá. Lo que nosotros como iglesia de Cristo estamos velando es por el arrebatamiento de la iglesia, que no es exactamente lo mismo. ¿Me sigue hasta ahí? Ok, perfecto. Entonces, hermanos, tenemos que prepararnos para la venida del Señor. Eso lo hemos dicho, lo hemos escuchado, y yo por ahí le digo a los hermanos allá en Río Tercero, el hecho de que ustedes formen parte de una casa que enseñe de la venida del Señor no significa que se van con el Señor. Yo quiero que me siga con este pensamiento. El hecho, hermano, que usted esté bajo la cobertura del apóstol Martín Salazar y que él enseñe la venida del Señor, del arrebatamiento, de la boda del Cordero, eso no significa que ya de una vez usted califica para irse, hermano. Yo sabía que muchos amenes no me iban a dar, No estoy hablando mal de nuestra cobertura, hermano, entiéndame por favor. A lo que yo voy hermanos, es que no es porque si el pastor Martín se va, entonces yo me agarro de la zapatilla del pastor y me voy con él de una vez. Hermano, como decía un dicho hace mucho tiempo, Dios no tiene nietos. Así decían, ¿verdad? Refiriéndose que nuestra relación con Dios debe ser de padre a hijo. Usted no puede vivir de la fe del pastor ni de la pastora.
Usted no puede vivir de eso. Usted tiene que tener una comunión íntima con el Señor. Y el Señor nos ha llamado. Usted hace un ratito dijo, sí, yo tengo llamado. Pero a mí lo que me llama la atención, si usted quiere ver ahí en las pantallas, es que los que vienen con Él, es decir, acá sí es cuando todo ojo le verá. Y nosotros, quizás voy a tener que aclarar esto. Nosotros no estamos esperando cuando todo ojo le verá, sino que solamente los que busquen al Señor la paz y la santidad podrán ver al Señor. Entonces, si nosotros estamos buscando la paz y la santidad, vamos a ver el arrebatamiento, esa venida secreta en la que el Señor viene a llevarse a su amada esposa. Bueno, pero esa venida es la epifánica, cuando todo ojo le verá, aunque no sean salvos, aunque no sean cristianos, aunque sean ateos o satánicos, van a ver al Señor, porque todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, dice la palabra de Dios. Y lo interesante es que dice que los que vienen con Él, es decir, nuestro Señor Jesucristo ahí ya viene acompañado, y acompañado de un ejército, acompañado de un pueblo de Dios que no se conformó a simplemente orar por la comida, simplemente ir a 2, 3 reuniones a la semana, sino llamados, escogidos y fieles. Por favor, repita conmigo, llamados, escogidos y fieles. Hasta la saciedad nosotros en esta casa lo hemos visto, esto del atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y eso es lo que yo también quiero que podamos ver hoy. En el atrio tenemos a los llamados, en el lugar santo tenemos a los elegidos o los escogidos, y en el lugar santísimo tenemos a los fieles. Recuerdo, no sé hace cuánto tiempo, pero el pastor Martín hace un tiempo ministraba acerca de que hay que pasar de lo terrenal a lo espiritual, y de lo espiritual hay que pasar a lo celestial. De nuevo, ahí tenés 3 niveles. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces hoy yo quiero, hermanos, que entendamos que el llamado de Dios para nuestra vida es a trascender. No es a calentar la silla de una congregación, sino a trascender en Cristo Jesús. Creo yo, no sé en cuál de las transmisiones también el pastor Martín decía, hay niveles de salvos, hay grupos de salvos, hay clasificaciones. Y hermano, el fin de este mensaje es sacudirlo para que usted forme parte de los fieles y no se quede en nivel de llamado. Amén. Bueno, vamos a Mateo capítulo 22 y versículo 14. Sigo leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Mateo 22, 14 dice, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, hermano, todo acá comienza con ser llamados, todo acá comienza con esto. Todos hemos recibido una invitación de parte del Señor. Todos hemos recibido un llamamiento de parte del Señor. ¿Y cuál es el primer llamamiento de nuestro Señor? Bueno, primero a recibir a Cristo, a ser salvos. ¿Cuántos tienen a Cristo aquí? ¿Sí? Eso significa que en algún momento usted y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y hubo un valiente o una mujer valiente que nos empezaron a predicar, nos empezaron a decir, che, vos tenés que acercarte al Señor, tenés que recibir a Cristo, entregarle tu vida a Jesús, arrepentirte de esa mala manera de vivir. Ahí es el Señor a través de esa persona haciéndote un llamado. Entonces, gloria a Dios por los evangelistas, gloria a Dios por los cristianos que predican, gloria a Dios por esos cristianos que no se quedan callados y que todo el tiempo le están diciendo a la gente, Cristo sana, Cristo salva, Cristo perdona, Cristo levanta, Cristo restaura. Gloria a Dios por esa gente, porque son las personas que Dios está usando para hacerle el llamado a toda la humanidad. Pero no nos podemos quedar en el nivel de ser llamados, porque la Biblia no dice, id y hagan llamados, dice, id por todo el mundo, predicando el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero vamos a concatenarlo con ese pasaje que dice que vayan y hagan discípulos. El discípulo, hermano, es un nivel más arriba que el de solamente ser creyente. Yo no sé cuánta gente acá o en la transmisión serán solamente creyentes, pero el Señor te está llamando a trascender para que ahora te conviertas, no dejes de ser un creyente, sino que ahora pases a ser un discípulo del Señor. Mire, el caminar en el Señor es más o menos como la escuela
O como la formación académica. Tenemos la formación de primaria, la formación de secundaria y la formación, por darle un ejemplo, terciaria. Cuando usted está en secundaria no significa que usted perdió el título de primaria, usted lo mantiene. Luego pasa al de secundaria y luego pasó al de terciario, ¿verdad? Usted va sumando títulos. Bueno, lo mismo es en Cristo Jesús. Usted fue llamado, ese es el primer título. Bueno, usted aceptó el llamado y pasó de ser oyente a ser creyente. Pero el Señor le dice, necesito que trasciendas, no te quedes solo siendo creyente, quiero que seas discípulo. Entonces ahí te conviertes en un escogido de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero no me quiero ir adelantando con el mensaje porque por ahí cometemos ese error los predicadores, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos invita el Señor? A través de sus siervos. Y nos invita a través de la predicación. Ya te dije, ¿a qué somos llamados? A ser salvos, a formar parte del reino de Dios. Número 3, a salir del mundo. Eso también nos han estado ministrando hoy en este retiro. Ya fue suficiente. ¿Se acuerda que nos hacían decir a la persona al lado, ya estuvo, papá, ya fue mucho del mundo? Entonces el Señor nos está haciendo un llamado a salir del mundo, a santificarnos. Pero hermanos, por favor, con mucho respeto, decirle al que tenés a tu lado, no basta con ser llamado, no basta con eso. Y yo al principio le pregunté, ¿usted tiene llamado? Sí, muchos dijeron que sí. ¿Llamado a qué? A predicar. ¿Llamado a qué? Al pastorado. ¿Llamado a qué? A tocar el piano. ¿Llamado a qué? A servir. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué tiene que empezar a hacer? A hacerlo. Es fácil, yo no sé. Lo que pasa es que nosotros espiritualizamos mal y tenemos un concepto equivocado de lo que significa pedirle al Señor una confirmación. Hay cosas que ya están en la Biblia y no necesitas confirmación. La Biblia dice que hay que servir, no necesitas que venga el arcángel Miguel a que te lo confirme, ni que el Señor te mande a decir por medio de un profeta. Ahí está la palabra, no necesitas confirmación, necesitas obediencia. Entonces hay que trascender. Hay gente que sabe, están recibiendo el llamado y sí, tengo que volver a la iglesia, yo sé, ya sé. Pero se quedan ahí con el llamado, no trascienden. Hay otros hermanos que dicen, sí, yo tocaba el piano, yo cantaba en la iglesia, predicaba, yo salía a evangelizar. ¿Y ahora qué pasó? Y me perdí, ando medio frío. Bueno, hay que volver. Sí, ya sé que hay que volver a su tiempo. Y bueno, qué sé yo, no te quedes con el llamado, hay que trascender. Por cuestión de tiempo voy corriendo. Hermanos, Mateo 4, versículo 18 al 20, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar, y a Andrés su hermano echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, mire qué interesante, por favor, si me lo pueden subrayar ahí en pantalla, dice, dejando al instante las redes, lo siguieron. Entonces, de nuevo, acá vemos el ejemplo claro, Dios haciéndole el llamado a dos hombres. Pero es interesante que dice, dejando al instante las redes, lo siguieron. Entonces, Dios te hace un llamado, pero tú tienes que tomar una decisión. Yo como pastor lo veo mucho, hermanos, y hay gente que se me acerca y me dice, pastor, estoy re mal. Y bueno, congregate, empecemos por ahí, ¿verdad? Congregate, porque no venís nunca. Me estoy desahogando, mira. Y sí, pastor, tiene razón. Y al día siguiente que había culto, no va. Y al siguiente tampoco. Entonces el Señor me dio un rema. ¿Qué sería el siguiente? ¿Ves? Se ve que siempre se puede estar peor. Lamentablemente hay gente que hasta que no se quede chimuelo, hasta que no se quede sin dientes, no van a aceptar el llamado. Como que necesitan darse cuenta por experiencia propia que el suelo es duro. Como que necesitan darse cuenta que por ellos mismos que la pared, si te chocas contra ella, duele. Pero hermano, yo estoy haciendo este mensaje de parte del Señor para que usted sea sabio, porque es inteligente aprender de sus propios errores, pero es aún más sabio aprender de los errores de los demás. Entonces, hermano, por favor, usted trascienda. Este es el tiempo de trascender, este es el tiempo de subir de nivel, este es el tiempo en no quedarme en el nivel que ahora estoy. Yo le decía en las transmisiones antes
que a mí me parecía, yo me sospechaba que este retiro iba a ser, por lo menos para mí, iba a ser mejor que todos los anteriores. Y la verdad es que qué bueno, no estoy ninguneando ninguno de los anteriores, pero qué lindo es que el de hoy sea mejor que el anterior. Y en el nombre de Jesús, el que viene será mejor que este. Hermanos, entonces, de nada sirve que el nivel acá, de lo que se suelta acá, esté aumentando si yo no lo voy a poner por obra. Entonces yo quiero que hagamos algo que hacemos allá en Río Tercero. Yo le voy a hacer una pregunta y usted me va a responder a oír palabra de Dios. ¿Me entendió? Entonces yo le voy a preguntar ahora a usted. Hermanos, ¿a qué venimos? Ahora yo le voy a preguntar ¿para qué? Y usted me responde para ponerla por obra. Ok. Hermanos, ¿a qué venimos? ¿Para qué? De nada sirve, hermanos, si vamos a estar recibiendo tremendas palabras si yo no voy a ponerla por obra. Hace un ratito una hermana de acá de esta casa me decía, usted me soltó una palabra, me dijo que Dios me había dado el don de fe y yo lo empecé a agitar, lo empecé a usar. Hermano, qué lindo es ver esa fe. Usted sabe que la fe se puede ver porque dice la Biblia que viendo Jesús la fe de ellos. Y esa fe se puede ver cuando uno se sube a predicar, uno mira las caritas, ¿viste? Y uno se da cuenta, este fulanito tiene fe, me está escuchando con recelo, este no me está prestando atención. Pero no importa, lo importante es, hermano, que todos acá tengamos un corazón dispuesto para trascender, para aceptar el llamado de Dios, no de un pastor, no de un ministro, no de una congregación. El llamado de Dios para tu vida es a trascender. Hermano, levante esa manito al cielo y diga conmigo, por favor, Dios me está llamando a un nuevo nivel. Dios me está llamando a trascender. Amén. Entonces, hermano, no ponga excusas. No ponga excusas. Dios te está llamando. Ponete manos a la obra. Dios te va a respaldar. Pero, pastor, ¿y cómo voy a hacer si no tengo auto, no tengo casa, no tengo esto, no tengo lo otro? Da el primer paso. Aunque tengas que caminar sobre las aguas, tenés que darlo. Dios te está enviando a un lugar y no tengo nada, ¿cómo voy a hacer? Hermano, si usted va a querer comenzar el ministerio teniendo algo, desde ya le voy avisando que siempre los ministerios se comienzan con nada. Porque, hermano, Dios no es nuestro todo hasta que no tenemos nada. Entonces a veces Dios te deja sin nada para que Él sea tu todo. Y cuando Él es tu todo, te das cuenta que Dios suple todas las necesidades. Te das cuenta que, hermano, la obra es de Él. Como que Dios te deja sin recursos para que te des cuenta. Apártate. Vos decís que sos el pastor, pero el dueño de la obra soy yo. A mí me ha pasado allá en Río Tercero. Cuando ya no tengo gana, hermano, cuando ya no tengo fuerzas, los cultos se ponen buenísimos, hermano. A veces cuando me vengo para acá, la iglesia se llena más. Por ahí recibo los mensajes de algunos hermanitos y me dicen, no sabes lo que fue el culto. Bueno, se ve que el que está de más ahí soy yo, hermano, pero qué lindo porque Cristo es exaltado y se ve que la gente está yendo por el Señor. Le vamos a dar un aplauso. Amén. Sigamos. Voy a hablarle de los elegidos o de los escogidos. Esa palabra en griego es eklectos. Y un poquito tiene que ver con lo que nuestra cobertura ministraba. Significa selecto, favorito. Mira qué interesante, ¿no? Y dice, alguien seleccionado. Es decir, que los escogidos son, o los elegidos son agarrados de los llamados. Eso más o menos lo podemos ver en el caso de Isaías. Dice, cuando él tuvo la visión que dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en un pueblo de labios inmundos, es decir, que Isaías era lo mismo que todo el mundo. Era una persona ordinaria, pero viene el Señor con su gracia y te saca de ese pueblo y te convierte en una persona extraordinaria, porque ya no eras parte del montón. Dios te santifica. Dice la palabra de Dios que Él nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Es un traslado horizontal. Te están trasladando para que ya no seas del montón. Ahora te han elegido, te hicieron el llamado, aceptaste el llamado y te están trasladando para que ya no seas una persona como un hacha. Ahora tienes la gracia del Señor y tienes ahora lo extraordinario que es ser hijo de Dios. Te han dado un nuevo nombre y una nueva identidad. Colosenses 3:12 dice de la siguiente manera,
Vístanse como escogidos de Dios. Mira, no dice llamados, sino vístanse como escogidos de Dios. Bueno, si quiere pongamos 2 puntos. Santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y mira que venimos hablando de la unidad y dice, soportándose y perdonándose unos a otros como Cristo nos perdonó. Entonces, mira, yo de un llamado, de una persona en el nivel de llamado, no puedo esperar paciencia, no puedo esperar mansedumbre, no puedo esperar perdón ni humildad. Esto, hermano, es evidencia de alguien que ya trascendió del llamado a ser escogido. Alguien que ya tiene un poquito más parecido su carácter al carácter de Cristo Jesús. Cuando nosotros hablamos de carácter, esa palabra viene del latín character. Y eso, a ver si no me olvido más o menos el concepto, tiene que ver como cuando en las monedas del Imperio Romano tiraban el metal y con un aparato, ese aparato era ese dispositivo era el que se llamaba character. ¿Por qué? Porque presionaba sobre el metal y le daba la forma de la cara del emperador romano. Entonces, hermano, tú y yo somos un metal en las manos del alfarero, aunque el alfarero usa barro, ¿verdad? Pero usted me entiende. Y a veces la vida, el Señor permite algunas circunstancias, los ministros, hierro con hierro se aguza. Dios usa su carácter, su aparato carácter, para imprimir ¡paf!, el rostro de Cristo en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, de gloria en gloria somos transformados a su imagen. Y dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla hasta que Él venga. Entonces, hermano, ¿cómo te das cuenta que alguien ya tiene un mayor nivel espiritual? Porque habla un montón de géneros de lenguas, porque predica un montón, porque gana un montón de almas y porque habla del griego, del arameo, del hebreo. Puede ser alguien que tiene un nivel espiritual mayor, es alguien que ya tiene todo esto. Mira, Colosenses 3:12. Vístanse como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose y perdonándose unos a otros como Cristo nos perdonó. El pastor Martín viene diciendo todo este tiempo, la unidad es difícil, es incómoda, pero dice la palabra acá, miren, los escogidos se soportan. Hola. No me quieren decir ni una menche. Está fuerte. Bueno, es el carácter, el carácter. Mateo 24:24, por cuestiones del tiempo tengo que seguir. Dice, si usted quiere leer todo el capítulo, léalo en su casa. Yo no tengo tiempo, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Eso también, entonces, hay que subrayarlo, porque ¿qué nos está diciendo el Señor? Qué lindo que trascendiste a escogido, qué lindo que pasaste a un nuevo nivel, pero no es suficiente. Se necesita ir un poquito más arriba. Porque, hermanos, si nosotros nos quedamos y nos conformamos en ser solamente ahí, escogidos, dice que esos falsos cristos, esos falsos profetas van a mostrar grandes señales y grandes prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Bueno, si pueden incluso intentar engañar a los escogidos, imagínate a los llamados. A los llamados se los meten al bolsillo enseguida, un par de videitos de YouTube y ya están comprados. Pero los escogidos tienen un poquito más de entendimiento y de discernimiento, como decía el hijo del pastor Martín Miranda, ¿verdad? Decía, hay que tener discernimiento. Se va a salir picante para predicar. Pero hermanos, en los últimos tiempos que nosotros ya estamos viviendo lo último de lo último, y ya hay operación de engaño, ya hay espíritu de error en congregaciones que se hacen llamar cristianas, ya hay operación de engaño. Y quiero que sepan que esa operación de engaño no solo viene de parte del enemigo, sino que en Tesalonicenses dice que Dios envía ese engaño porque previamente el Señor visitó esas casas con el amor de la verdad y no estuvieron dispuestos a aceptar ese amor de la verdad.
sino que para que la gente no se les enojara, para que la gente no se les fuera de la congregación, diluyeron el mensaje, metieron psicología, motivación, versículos de la Biblia lo fueron borrando. Entonces dice la Biblia, Dios mismo los entrega a una operación de error para que crean a la mentira. Por eso yo me uno a lo que el pastor Hugo decía, gloria a Dios por el hombre de Dios en esta casa, porque él no está dispuesto a negociar la palabra del Señor. Pero creo yo también que todos los ministros bajo cobertura tenemos ese mismo espíritu. No estamos dispuestos a negociar la verdad y la vamos a decir, así se nos vacíe la iglesia o se nos llene, pero la verdad sigue siendo la verdad. Hermanos, es el tiempo de ser valientes. Esto ya no es para flojitos. Esto ya no es para flancitos, decimos allá en Córdoba. Esto es para valientes. Entonces sigamos acá con el mensaje. Por eso, déjeme que le diga algo y escúcheme con oídos circuncidados. No se deje guiar solamente por las señales. No se deje guiar por la piel de pollo que pueda sentir. Usted tiene que tener palabra, doctrina. Y para eso usted tiene que estar plantado en una casa con padres. Y usted estar sujeto a lo que su pastor diga. Y usted creerle a su pastor. Porque hay un montón de pastores, pero usted tiene un pastor. Amén. Entonces sigamos, quiero terminar con esto. Los que vienen con el Señor son llamados, escogidos y fieles. Ahora quiero hablarle de los fieles. Esa palabra fieles es pistos, que significa fidedigno, digno de confianza. Y quiero que leamos Santiago 1, versículos 7 al 8 en la versión traducción lenguaje actual. Dice, la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Y 1 Corintios 4:17 dice en la versión Nueva Biblia de las Américas, por esta razón, dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Hermano, mire qué interesante, porque esa palabra fieles que aparece en Apocalipsis 17 es la misma palabra que el apóstol Pablo usa para referirse a Timoteo. Es la misma palabra pistos y tiene que ver con ser fieles a un hombre de Dios. Yo no sé si usted alguna vez tuvo que hacer algún trámite legal. Yo, por ejemplo, cuando tuve que venirme a Argentina, tuve que certificar por una cuestión que se llama de la Haya, algo así. Todos mis papeles del estudio, del secundario, etc. Y decía, esta es una copia fiel. Tiene la misma validez, pero es una copia fiel. Es decir, fiel no solo tiene que ver con ser, hermanos, escúcheme, con ser leales. Fiel tiene que ver con ser copias. Yo quiero que me siga con atención, pero no copia por copiar, sino una cuestión de tener el mismo ADN, el mismo espíritu. Moisés tuvo que impartirle a sus líderes su espíritu para que no hubiera desorden en el pueblo de Dios. Entonces, no me alcanza el tiempo, pero hermanos, tenemos que tener paternidad. Tenemos que reconocer paternidad. Yo recuerdo cuando llegué a esta casa, yo había intentado con algunos siervos de Dios, yo andaba buscando padre, porque no había encontrado yo. Había tenido buenos pastores y muy buenos maestros, muy buenos, a quienes admiro todavía y sigo respetando y admirando, pero no eran mis padres. Y yo recuerdo haberle dicho a mi mamá un día, el día que yo encuentre a mi padre, él va a hacer lo mismo que Elías le hizo a Eliseo. Sin preguntarle, le va a poner el manto y va a decir, seguime, y si no, bueno, ve qué haces. Y yo llegué a esta casa y eso fue lo que a mí me sucedió. ¿Y sabe qué? Ese mismo día que a mí me cubrieron y me dieron paternidad y yo entendí el clic espiritual que tuve con mi pastor, ese mismo día a mí me escribieron por Messenger un perfil falso y me dijeron, cuidado con Martín Salazar. No todo lo que brilla es oro. De verdad, un perfil sin fotos, sin nada. Entonces, por supuesto, hermano, que ante un ministro, un siervo de Dios, uno siempre va a decir, hay cosas que no entiendo, hay cosas que por el momento no me cierran.
Y encima vas a tener, eso te lo dice tu alma, tu corazón, pero engañoso es el corazón, dice la palabra. Así que no lo siga. Aparte vas a tener gente que te va a hablar mal de tu pastor, porque siempre va a haber alguien que hable mal de tu pastor. Me pasa a mí, a mis ovejitas, hay gente que le van y le hablan mal de mí. Anda a saber con qué espíritu lo hacen. Pero escúcheme bien, nosotros con mi esposa le mostramos el mensaje a ellos y nosotros decidimos seguir a Cristo. Él nos dijo, esta es tu casa, ellos son tus pastores. Entonces como que el Señor me dijo, ve vos qué haces. Si le haces caso a tu alma, si le haces caso al salame que te escribió por así, con un perfil falso, sin foto, o me haces caso a mí. Pero hermanos, para venir con Cristo allá, Apocalipsis 17, 14, llamados, elegidos y fieles. Otro día, si quiere, lo vamos a estrujir bien a este pasaje. Pistos, fieles. Tienes que ser fiel en tu casa. Hermanos, los que están ya sirviendo, sean fieles con los que el Señor les está pidiendo. Estás en el sonido, tienes que ser fiel, tienes que ser confiable. ¿Y qué significa ser confiable? Yo lo voy a decir como pastor. Yo también tengo servidores allá en Judá, a quienes les mando un abrazo y un beso enorme. Y a mi esposita y a mi hijo que están allá también viéndome. Pero a veces uno mira y uno dice, yo no sé si confiar, no puedo descansar en que van a hacer las cosas bien, no son confiables. Pero luego hay otra gente, hay otros hermanos que ellos sí se esfuerzan. Esos hermanos son los que después tachan, es que vos sos un chupamedia. Vos sos un lamebotas del pastor. ¿Y sabe qué? Esa gente, si usted es un chupamedias del pastor, pero en el buen sentido, de pistos, usted dígale, sí, con todo el orgullo del mundo, soy el más chupamedia del pastor. ¿Y qué? Si te dicen, es que vos le copias todo al pastor Martín, sí. Y si te molesta, el problema es tuyo. ¿Está conmigo la iglesia? No estoy ni enojado ni lo estoy retando. Si usted está acá es porque usted es pistos. Sea fiel. Hermanos, que sus líderes, que sus pastores se sientan que ustedes son ovejas confiables, servidores confiables, que van a hacer bien su trabajo, que si viene gente a hablar mal, no, yo cierro filas, vos no vas a tocar a mis padres, vos no vas a tocar a mis hermanos, vos no vas a tocar a mi casa, porque los que vienen con el Señor son llamados, escogidos y fieles. Y el último concepto es, obviamente, yo te hablo de fidelidad a tus pastores, pero también te hablo de fidelidad a tu casa, pero por supuesto y en primer lugar, fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Tu familia te va a decir un montón de cosas porque el día del cumpleaños vos preferís estar en la casa del Señor. ¿Qué hacen? La otra vez fue el doble, 9 días estuvieron ahí. Y ahora otra vez, ¿cómo se llama ahora? Apegados y rebelados. ¿Ves? Rebeldía te están ministrando. Yo decirle, ¿sabes qué? No me importa lo que vos pienses, yo voy a ser fiel al Señor. El Señor Jesús dijo, sus enemigos, por causa mía, si ustedes deciden seguirme, sus peores enemigos, dijo así el Señor, estarán en su propia casa. Pero hermano, mi pastor me ministró algo cuando fue esta última vez allá a Río Tercero y me dijo, hay una ley que se llama la ley de compensación. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y si tú dejas padre, madre, hermanos, casa, auto, lo vas a encontrar en el reino, porque el reino te va a suplir todo lo que tú un día dejaste por Él. Entonces, hermano, yo siento que Él está aquí y su presencia se puede sentir. Escúcheme, le quiero decir algo. Yo tuve que dejar a mi madre, a mi abuela, a toda mi familia. Y por años tuve que estar en este país sintiéndome solo. Tuve que dejar la que en su momento fue en mi casa, porque sí había sido mi casa, por obedecer la voz del Señor. Pero un día llegué a este lugar y entendí, Dios aquí me está compensando con todo lo que yo dejé. Y quiero decirle algo, yo crecí sin papá. No sé lo que es decirle papá a alguien, pero con los pastores que yo tengo acá, no solo me compensan, me dieron el que nunca tuve. Entonces yo quiero animarle que tenga fe de que Dios va a ser fiel. Y si Dios es fiel, nosotros también le vamos a ser fieles al Señor. Le damos un lindo aplauso a nuestro Señor. Aleluya.
Gracias, Señor. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos está llamando a trascender. Nos has hecho un llamado y no quiero solamente quedarme en el llamado. No quiero ser un oyente. Quiero creerte con locura, Señor. Quiero creerte ciegamente. No quiero solamente creer en ti, quiero creerte a ti, Señor. Quiero ser tu discípulo, Señor amado, y quiero entregarte toda mi vida. Quiero entregarte todo lo que soy, todo lo que poseo, todo lo que me pertenece, Señor. Te digo, ya no me pertenece, te lo entrego a ti, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra. Y como cantábamos hace un ratito, Señor, tú me cautivaste. Úsame, usa mi vida, te la entrego por completo, porque quiero serte fiel, Señor.